Muy buenos días, hermanas y hermanos. Los saludo hoy en este día lunes, último día del mes de agosto. Espero que este mes de agosto haya sido un mes en el que podamos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido. Sin duda, un mes difícil por esta pandemia que estamos nosotros enfrentando, pero un mes más en nuestra vida, un mes en el que hemos caminado y que estamos aquí alabando al Señor cada momento de nuestra existencia. Hoy la palabra de Dios nuevamente se dirige a nosotros. Estamos en estos días leyendo el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Habrá ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, hemos escuchado este hermoso texto de San Lucas. Y en este texto, San Lucas hace una rápida referencia a los comienzos de la actividad evangelizadora del Señor, la cual, como sabemos, se desarrolló en Galilea, en ciudades, en aldeas, y nos presenta ahora a Jesús, que como buen judío se presenta a él en la sinagoga de Nazaret. Esta presencia de Jesús en la sinagoga es fundamental, pues le permite precisar cuál es su misión,
concretizada en su mensaje y en los hechos de su vida, como bien lo sabemos cada uno de nosotros. Jesús es el Mesías, el prometido a Israel. Su mesianismo no responde a las expectativas político-religiosas que tenían sus contemporáneos en aquellos tiempos. Ellos, los contemporáneos, ¿qué esperaban? Esperaban un enviado que, como también nos dice en el Antiguo Testamento, pudiera restablecer las viejas glorias de Israel, aquellas viejas glorias de triunfos, aquellas viejas glorias de las que se tenían en tiempo de David y de Salomón. Pero el mesianismo que Jesús asume es un mesianismo distinto. Es el mesianismo de la salvación, que tiene beneficios prioritarios. ¿Y a quién se dirige? Se dirige a los pobres, se dirige a los oprimidos, se dirige a aquellos que no son tomados en cuenta en la sociedad, pero son aquellos, los pobres, los oprimidos, los que tienen gran necesidad de Dios. Y hay que tomar en cuenta que el pobre y el oprimido es aquel que tiene, como acabo de mencionar, necesidad de Dios, aquel que no se siente autosuficiente, aquel que sabe que todo lo recibe de Dios y que debe siempre caminar a la luz del Señor. Aquí cabe que cada uno se haga una pregunta: ¿cómo me siento yo delante de Dios? ¿Me siento necesitado de Él? ¿O simplemente utilizo a Dios para los fines de mi vida? Una pregunta que cada uno delante de Dios tiene que responder. Regresando a este hermoso texto del Evangelio de San Lucas, encontramos que la salvación que anuncia Jesús está entonces dirigida a la humanidad en su totalidad, es decir, a buenos y a malos, a pobres y a ricos, a cualquier persona de cualquier cultura, pero también está dirigida en lo espiritual y en lo material. Se trata entonces de una salvación que inicia desde ahora, que inicia desde escuchar esta proclamación del Evangelio y que nosotros la hagamos vida. Qué hermoso texto de San Lucas que presenta este programa de Jesús expuesto en la sinagoga de Nazaret. Este texto que debe promover nuestro compromiso como buenos cristianos en la defensa del pobre, en la promoción de la fe, que debe de promover el derecho de la vida, el derecho de la paz, que debe de promover el respeto al otro. Ahora en estos tiempos de pandemia vemos cómo hay personas que no respetan al otro, no quieren ser humildes y respetar las normas que nuestra autoridad nos ha dado. A eso, hermanas y hermanos, nos lleva el ser cristiano. El ser cristiano nos lleva a vivir y a asumir esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día lunes, primer día de la semana. Ahora los invito a todos ustedes a que le pidamos de una manera muy especial al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé su fuerza para que podamos proclamar al pobre y al oprimido, a aquel que está en el hospital, aquel que no tiene esperanza, aquel que se ha quedado sin trabajo, aquel que se siente desprotegido. Recuerda que podamos proclamar que el reino de los cielos es de ellos siempre y cuando abran su corazón y acepten al Dios de la vida,
que ha venido a proclamar la buena nueva. Hagamos ahora una oración y pidámosle al Señor por todas nuestras necesidades. Señor, al escuchar hoy en este lunes tu Evangelio, te pedimos nos concedas tu Espíritu Santo para que podamos de una manera muy especial, como personas de fe, ir a proclamar el Evangelio a los pobres y oprimidos, ir a proclamar el año de gracia del Señor. Señor, úngenos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser testigos donde quiera que nos encontremos. Y ponemos en tus manos los trabajos, las alegrías y penas también que tengamos que afrontar en esta semana. Señor, gracias por este don de la vida. Hermanas y hermanos, gracias también a ustedes por seguirnos, a sus pastores de esta provincia de Tlalnepantla, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y permanezca para siempre. Que pasen feliz lunes.